John Wayne Gacy, uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos, nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Creció en un entorno familiar complicado, donde su padre era un hombre violento y autoritario, lo que marcó su infancia de una manera significativa. Desde joven, Wayne mostró un interés por el entretenimiento y la actuación, participando en obras de teatro y actividades escolares, pero también enfrentó problemas de bullying y rechazo. En su adolescencia, Wayne comenzó a desarrollar comportamientos problemáticos. A los 15 años, su padre lo golpeó tras enterarse de que había sido visto con un chico, lo que llevó a Wayne a reprimir su homosexualidad. A pesar de sus dificultades, se graduó de la escuela secundaria y después de un corto periodo en la universidad, se unió al ejército de los Estados Unidos, donde sirvió durante 2 años. Después de su servicio militar, Wayne se mudó a Illinois y comenzó a construir su carrera como empresario. Se convirtió en un exitoso propietario de un negocio de construcción y fue conocido en su comunidad como un ciudadano modelo. Wayne también se involucró con actividades policíacas y fue un miembro activo de su comunidad. Incluso se disfrazó de payaso Pog para entretener a los niños en hospitales y eventos. Sin embargo, detrás de esta fachada se escondía un oscuro secreto. A finales de la década de 1960, Wayne comenzó a atraer jóvenes varones a su hogar, donde los sometía a violencia y abuso sexual. Su primer asesinato confirmado ocurrió en 1972, cuando Wayne secuestró y mató a un adolescente llamado Timothy McCoy. A partir de ese momento, Wayne continuó su serie de asesinatos, utilizando su carisma y habilidades de manipulación para atraer a sus víctimas, muchas de las cuales eran adolescentes que buscaban trabajo o compañía. Wayne se convirtió en un maestro del engaño, logrando evadir la atención de la policía durante años. A medida que su número de víctimas crecía, Wayne comenzó a enterrar algunos de los cuerpos en su jardín, mientras que otros los desechaba en el río cercano. La brutalidad de sus crímenes y el número de víctimas hicieron que Wayne se convirtiera en un símbolo del mal en la sociedad estadounidense. La policía finalmente comenzó a investigar a Wayne después de que un joven llamado Robert Pitts desapareciera en 1978. Pitts había sido visto por última vez con Wayne y su desaparición llevó a la policía a interrogarlo. A pesar de sus intentos de desacreditar las acusaciones, la presión aumentó y en diciembre de 1978 la policía realizó una búsqueda en su casa. Durante la investigación se descubrieron restos humanos en su jardín y en otro lugar de su propiedad. Durante el juicio se revelaron detalles escalofriantes sobre sus crímenes. Se estima que Wayne asesinó al menos 33 jóvenes, aunque algunos informes sugieren que el número podría ser aún mayor. La mayoría de sus víctimas eran hombres jóvenes y adolescentes, y muchos de ellos fueron reportados como desaparecidos durante la década de 1970. Wayne fue juzgado en 1980 y se le encontró culpable de 33 asesinatos, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más prolíferos de la historia de Estados Unidos. Durante el juicio, su defensa intentó argumentar que Wayne sufría de problemas mentales, pero el jurado no compró la idea de que Wayne fuera incapaz de entender la gravedad de sus acciones. Fue condenado a muerte y pasó 14 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado el 10 de mayo de 1994. Su historia ha sido objeto de numerosos documentales, libros y películas, convirtiéndolo en un caso emblemático en el estudio del comportamiento criminal. La vida y los crímenes de John Wayne sirven como un recordatorio escalofriante de cómo el mal puede ocultarse detrás de una fachada de normalidad. Su legado es uno de horror y tristeza, dejando una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos.
Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es uno de los asesinos en serie más notorios de América del Sur. Nació el 8 de febrero de 1948 en San Vicente del Caguán, Colombia. Desde una edad muy temprana, López enfrentó una vida llena de adversidades que moldearían su futuro oscuro. Creció en un hogar disfuncional. Su padre abandonó la familia cuando él era un niño y su madre, que trabajaba como vendedora ambulante, no podía proporcionarle el cuidado y la atención necesaria. Durante su infancia, López fue víctima de abuso sexual, lo que dejó una profunda huella en su mente. A los 8 años, se fue de casa y comenzó a vivir en las calles, donde se convirtió en un niño problemático. A medida que crecía, sus problemas emocionales y su ira reprimida se intensificaron. A los 18 años fue encarcelado por primera vez por un intento de violación, pero tras cumplir una corta condena fue liberado. En la década de 1970, López se trasladó a Ecuador, donde comenzó a desarrollar su oscuro patrón de comportamiento. Fue en este país donde se convirtió en un asesino en serie. Entre 1970 y 1979 se estima que secuestró, violó y asesinó a más de 300 jóvenes, principalmente niñas y adolescentes. Su modus operandi era similar al de otros asesinos en serie. Atraía a sus víctimas con promesas de trabajo o dinero. Las engañaba llevándolas a lugares apartados donde las sometía a torturas inimaginables antes de asesinarlas. López fue arrestado en 1978 después de que una de sus víctimas logró escapar y denunciarlo a la policía. Sin embargo, a pesar de la evidencia en su contra, fue liberado debido a que la policía no pudo encontrar pruebas suficientes para mantenerlo detenido. Esto no detuvo su ola de crímenes, al contrario, continuó con su brutal campaña de asesinatos. En 1980, finalmente fue capturado nuevamente y esta vez las autoridades tomaron su caso con más seriedad. Durante su detención, López confesó ser responsable de la muerte de más de 300 personas. Su confesión fue escalofriante y detallada, revelando el grado de violencia y sadismo que había ejecutado sobre sus víctimas. López describió cómo había enterrado los cuerpos en fosas comunes en lugares remotos, lo que complicó aún más la recuperación de los restos. El caso de Pedro Alonso llamó la atención de los medios de comunicación y la sociedad en general. La magnitud de sus crímenes y la naturaleza brutal de sus actos generó una mezcla de horror y curiosidad. Durante su juicio, López fue diagnosticado con trastorno de personalidad, pero eso no impidió que fuera condenado a 16 años de prisión en Ecuador por los crímenes que había cometido. Sin embargo, la pena fue considerada insuficiente por muchos, dado los crímenes atroces que había confesado. En 1994, tras cumplir solo 14 años de su condena, López fue liberado. La decisión de liberarlo generó una gran controversia, ya que la opinión pública temía que pudiera volver a cometer crímenes. Después de su liberación, López desapareció y se cree que se trasladó a Colombia o a otro país de América del Sur. Ha habido informes contradictorios sobre su paradero. Algunos dicen que fue arrestado nuevamente en Colombia, mientras que otros sugieren que pudo haber sido asesinado por otros criminales o que simplemente ha vivido en la clandestinidad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha confirmado su ubicación exacta. El caso de Pedro Alonso López y John Wayne Gacy es un recordatorio escalofriante de la capacidad humana para el mal y la importancia de los sistemas de justicia. Ambas historias han sido objeto de numerosos documentales y estudios sobre criminalidad.
y sus figuras se han convertido en un símbolo del horror que puede surgir de la violencia y el abuso en la infancia. Los crímenes de López y Wayne no solo dejaron un legado de dolor en las familias de sus víctimas, sino que también plantearon preguntas sobre cómo la sociedad puede prevenir que tales atrocidades ocurran nuevamente. A menudo se discute la responsabilidad de las instituciones para proteger a los vulnerables, especialmente a los niños y adolescentes, de aquellos que representan una amenaza para su seguridad. En resumen, Pedro Alfonso López y John Wayne Gacy son casos emblemáticos en la historia del crimen, tanto en América Latina como en Estados Unidos. Sus vidas y crímenes son un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana y del impacto que el abuso y la violencia pueden tener en el desarrollo de un individuo. Sus historias, aunque trágicas, sirven como un recordatorio de la importancia de la prevención y la justicia en lucha contra el crimen y la violencia en todas sus formas.